Bien, vamos ahora en este bloque a hablar un poco de historia. Vamos a tocar un tema muy interesante, que son las cruzadas. Bueno, se designa con el nombre de cruzadas a expediciones militares realizadas por los cristianos de Occidente para liberar el Santo Sepulcro y el reino de Jerusalén, que había sido tomado por los turcos musulmanes. Se llevaron a cabo las cruzadas entre los siglos XI y XIII, en la Edad Media. Vamos a hablar un poco de cuál era el contexto. Bien, Jerusalén estaba en manos de los árabes desde el año 636. Estos árabes respetaban la ciudad santa y le permitían a los peregrinos cristianos realizar sus peregrinaciones al Santo Sepulcro. A principios del siglo XI, los turcos abandonaron Turquestán e invadieron los territorios árabes del Asia Menor. Los turcos eran de raza amarilla, eran bárbaros y abrazaron el Islam con mucho fanatismo. A la decadencia de los árabes le siguió el avance de los turcos sobre Bagdad y en 1078 ocuparon Jerusalén. Estos nuevos dominadores, me refiero a los turcos, eran brutales e intolerantes con otras religiones y prohibieron el acceso al Santo Sepulcro a los cristianos y comenzaron también a perseguirlos. Bueno, estas noticias llegaron a Occidente y provocaron una gran indignación. Es así que los cristianos de Europa se unieron en su fe y se prepararon para reconquistar el Santo Sepulcro y contener a la expansión musulmana sobre Occidente. Por su parte, el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino se veía cada vez más amenazado por este avance. La capital turca estaba en Nicea, que está muy cerca de Constantinopla, era la capital del Imperio Bizantino. Y ante esta situación, el emperador bizantino, Alejo Comneno, le solicitó ayuda al Papa Urbano II y a los cristianos de Occidente para luchar contra este enemigo en común. Vale aclarar que la iglesia romana y bizantina estaban divididas, estaban en conflictos después del Gran Cisma, pero más allá de ese conflicto, el Papa aceptó al pedido de auxilio del emperador. Así es que en el año 1095 se convocó un concilio en la ciudad francesa de Clermont. Allí se expresó la necesidad de abandonar la lucha fratricida y unirse frente a los infieles. Ese discurso encendió justamente la fe de todos los presentes que se decidieron a marchar a Tierra Santa. El grito de guerra era «Dios lo quiere». El concilio concedió indulgencias, el perdón de los pecados y también otros privilegios a las personas que participaran de esta expedición. ¿Cómo surgió el término cruzado? Bueno, como distintivo, las personas que participaban en las cruzadas colocaban sobre su hombro una cruz de tela roja. Hombres que hablaban distintos idiomas se identificaban mostrando la cruz en sus hombros. ¿Cuáles son las causas entonces de las cruzadas? Bueno, el sentimiento religioso sin duda fue el móvil principal, pero también existían otras causas. Por ejemplo, la Iglesia romana aprovechó esta ocasión para llevar a cabo la unidad católica y terminar con el cisma. Los caballeros también vieron en esta oportunidad una oportunidad justamente para satisfacer los impulsos guerreros de aventura, de heroísmo en esta tierra extraña. Los comerciantes también aprovecharon para hallar nuevos mercados, nuevos productos exóticos que en Europa no se conseguían. Y los siervos y vasallos vieron esta ocasión como una forma de liberarse del poder señorial, de buscar nuevas oportunidades. Y así llegó entonces la primera cruzada, que podemos dividirla en dos. Por un lado, la cruzada popular, que más allá de ese discurso del Papa, existió también un monje llamado Pedro el Ermitaño. Pedro el Ermitaño recorría los caminos de Francia y con gran elocuencia excitaba la fe y el entusiasmo del pueblo, refiriéndose a las penurias, atropellos sufridos por los cristianos en Tierra Santa. Y bueno, con sus discursos logró convocar a una gran cantidad de gente, una masa popular formada por hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, que comenzaron a marchar y a seguir a Pedro el Ermitaño. Y en la primavera de 1096 iniciaron la marcha hacia Constantinopla. Estas personas no tenían ni armas ni provisiones, vivieron miles de penurias, pero finalmente llegaron a Constantinopla, pero al pisar el Asia Menor fueron totalmente exterminadas por los turcos. Se calcula que más o menos murieron 1 millón de personas. Bien,
Luego de ello comenzó sí la cruzada oficial de 600.000 hombres, principalmente franceses, normandos, provenzales, lombardos. Podemos mencionar algunos jefes particular como Godofredo de Bouillon, el conde Raimundo de Tolosa, Roberto de Flandes, Esteban de Chartres, que divididos en 4 ejércitos comenzaron su marcha en agosto de 1096 y llegaron a Constantinopla a principios de 1097. El emperador bizantino se sintió sin dudas muy satisfecho por estas fuerzas, pero a su vez se sintió un poco inquieto con semejante despliegue de fuerzas, ofreció su ayuda a los cruzados e hizo reconocer su soberanía sobre las tierras reconquistadas a los turcos. Bueno, en el Asia Menor, los cruzados se apoderan de Nicea, la capital turca, vencen a los turcos en las batallas de Dorilea y ocupan Antioquía. Pero más tarde son sitiados por los musulmanes que avanzaban desde Persia. Allí se da un hecho interesante porque hallan allí la lanza del destino, la lanza que hirió a Cristo durante su pasión, y eso renueva las fuerzas de los cristianos y logran la victoria. En el año 1099 avistan Jerusalén y luego de un asedio de 40 días toman la ciudad, el 15 de julio. Conquistan la ciudad santa y la dividen en forma feudal entre los jefes de la expedición. Así nació entonces el reino cristiano de Jerusalén, cuya corona le fue ofrecida a Godofredo de Bouillon, pero este declina el título y acepta ser, en cambio, el defensor y varón del Santo Sepulcro. Dice una frase muy interesante, dice: no es propio ceñir la corona real en la ciudad donde Jesucristo ciñó la corona de espinas. Bien, surgen también en otros puntos del Asia Menor distintos reinos y marquesados cristianos, pero este triunfo no significó la derrota definitiva de los musulmanes, entonces que para defender la Tierra Santa la Iglesia aprobó la formación, la creación de órdenes religiosas militares. Ellas tenían las mismas bases de las hermandades monásticas, se trataban de monjes soldados que hacían votos de castidad, obediencia y pobreza. Como caballeros se comprometían a defender a los peregrinos, de proteger a los débiles, a los enfermos, de luchar por la religión. Usaban armaduras y también hábitos de monje con una cruz bordada. Las órdenes más importantes fue la de los hospitalarios, también conocida como Caballeros de San Juan, y la de los templarios. Bien, después de medio siglo, los turcos comienzan a reconquistar las posesiones perdidas. Es así que en 1145 se apoderan del condado cristiano de Edesa y ponen en jaque a Jerusalén. Ante esta situación, San Bernardo predicó la Segunda Cruzada. Al mando de esta Segunda Cruzada estuvieron el emperador de Alemania, Conrado III, el rey de Francia, Luis VII, y se puso en marcha en el año 1147. Sin embargo, la rivalidad entre los jefes cristianos, entre el emperador de Alemania y el rey de Francia, y la falta de coordinación entre ambos, hicieron que la empresa fracase. Los turcos atacaron y exterminaron a todos frente a Damasco, y en 1187 el reino cristiano de Jerusalén finalmente cayó en manos del sultán turco Saladino. Saladino, una figura muy importante para la historia del Islam. Bien, finalmente años después el Papa Clemente III llamó a una tercera cruzada para recuperar lo perdido. La expedición partió en el año 1189 al mando del emperador alemán Federico Barbarroja, el rey Felipe Augusto de Francia y el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, que eran los 3 reyes más importantes de esa época. Pero Barbarroja se murió en el viaje. Felipe Augusto regresó a Francia luego de una enemistad, de un enfrentamiento, un desacuerdo con Ricardo, quien que continuó solo al frente de la cruzada. Bueno, Ricardo recuperó algunas ciudades para los cristianos, pero no pudo conquistar Jerusalén. Sin embargo, logró que Saladino autorizara el libre acceso de los cristianos peregrinos a la Tierra Santa. Bueno, hasta acá son las 3 cruzadas principales. A partir de aquí, justamente se aleja un poco de los objetivos originales, las cruzadas. Así tenemos la Cuarta Cruzada, que se dio en el año 1202 a 1204,
y fue predicada por el Papa Inocencio III. Inicialmente fue dirigida contra Egipto, pero para ello se necesitaba barcos y fue requerido los servicios de la flota veneciana. Pero como los precios fijados eran muy altos, los cruzados optaron por complacer a los intereses de los venecianos y en lugar de atacar a los musulmanes de Egipto, marcharon contra Constantinopla. Sometieron a los bizantinos y fundaron el Imperio Latino de Constantinopla. Venecia obtuvo en esa cuestión concesiones en Albania, en Creta, en las islas del Egeo. Más tarde se da la Quinta Cruzada, entre los años 1217 y 1221, y fue dirigida contra los turcos de Egipto, y estuvo al mando del rey de Hungría, Andrés II. Andrés consiguió la rendición de la ciudad de Damieta, pero no pudo cumplir los objetivos establecidos y terminó siendo un fracaso. En el año 1228 a 1229 se realizó la Sexta Cruzada, que fue dirigida por el emperador alemán Federico II, quien llegó a un acuerdo con el sultán del Cairo de una tregua de 10 años, durante la cual los cristianos tuvieron libre acceso al Santo Sepulcro. Sin embargo, el Papa no acató ese convenio por distintas diferencias que tenía con el emperador. Bien, la Séptima Cruzada se desarrolló entre los años 1248 y 1254. Se originó por el llamado del Papa Inocencio IV y la encabezó Luis IX, también conocido como San Luis, rey de Francia. Se llevó a cabo contra Egipto. Y ahí los cristianos lograron algunos triunfos, pero luego las tropas del rey fueron diezmadas por el hambre y por las epidemias. El mismo rey Luis cayó prisionero y fue liberado a cambio de un rescate y de la evacuación de la ciudad de Damieta. En 1270 se lleva a cabo la Octava y Última Cruzada, también encabezada por San Luis, que repitió su intento, esta vez acompañado de su hermano, el rey Carlos de las Dos Sicilias, y se dirigió contra Túnez para someter al sultán previo a dirigirse a Egipto. Nuevamente, como la cruzada anterior, tuvo algunos éxitos iniciales, pero después la peste terminó diezmando a todos los cruzados, muriendo incluso el mismo San Luis. Bien, el objetivo principal de las cruzadas evidentemente no se realizó, no se llevó a cabo, como la reconquista del Santo Sepulcro de Jerusalén. Sin embargo, las cruzadas dejaron otras consecuencias. A nivel religioso se consolidó la autoridad del Papa, el poder temporal de la Iglesia creció al anexarse nuevas tierras, también se suavizó la relación entre los católicos y los bizantinos. A nivel político y social se impidió el progreso del Islam en Europa y se prolongó por unos años la vida del Imperio de Oriente. Se debilitó también el poder de los señores feudales, que muchos habían quedado arruinados financieramente, y esto favoreció el resurgimiento del poder real y también el crecimiento de la burguesía, con estos comerciantes y artesanos que se habían enriquecido. Surgieron muchas ciudades libres. A nivel económico se benefició el comercio, el intercambio entre Oriente y Occidente abrió nuevas rutas y nuevos productos exóticos. Génova, Venecia y Marsella fueron las ciudades más beneficiadas en ese sentido. Y también se conocieron nuevos procedimientos en cuanto a la industria y la agricultura. A nivel cultural se transformó la cultura y el pensamiento occidental con estos aportes de las civilizaciones árabes y bizantinas. Se llevaron a cabo nuevos conocimientos sobre medicina, sobre astronomía, sobre geografía también. A nivel militar se perfeccionó el arte de los sitios y el empleo de catapultas. También la arquitectura militar avanzó mucho con la creación de fortalezas, de castillos. También el uso de la paloma mensajera para enviar mensajes, valga la redundancia, se tomó de los árabes. España no tomó parte de las cruzadas más allá de algunos príncipes de forma aislada, ya que ellos luchaban en una cruzada permanente en la llamada Reconquista Española. No faltan infieles en mi tierra, dicen que contestó Fernando III cuando se le insinuó la conveniencia de participar en las cruzadas. Y bueno, más allá de estas 8 cruzadas que hemos analizado brevemente, el término cruzada se utiliza, y se ha utilizado más adelante,
en general para cualquier empresa contra los enemigos de la fe, y al día de hoy también se utiliza el término cruzada para cualquier empresa de cierta complejidad o de cierto heroísmo, como puede ser una cruzada contra la pobreza, una cruzada contra las drogas, contra la desigualdad, etc.